Hola a todos y todas, qué bueno encontrarnos en este nuevo video de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a trabajar el sistema masa-resorte y específicamente el movimiento libre no amortiguado. Ese movimiento consiste básicamente en que vamos a acoplar un resorte con una masa, un resorte que tiene una longitud inicial, una longitud L, no está estirado, luego nosotros colocamos una masa, hace que el resorte de manera natural se estire una distancia S, pero como está en equilibrio, no está oscilando, él queda quieto, entonces nosotros hablamos de que esta va a ser nuestra posición de equilibrio. Y luego, referente a esa posición de equilibrio, lo que nosotros hacemos es desplazar nuestra masa, le aplicamos una fuerza y luego la soltamos y él comienza a oscilar. Eso es lo que nosotros vamos a resolver. Recuerde que en la descripción del video aparece un PDF, el enlace a un PDF que es básicamente el ejercicio que aquí vamos a resolver y vamos a trabajar Wolfram Alpha para también apoyarnos en la solución del ejercicio. Ahora, este ejercicio es tomado del libro de ecuaciones diferenciales de Denis Gesil, la sección 5.1, y nos dice que una masa que pesa, entonces nos están dando acá ya el peso, vamos identificando, 20 libras, alarga, o sea, esto es una distancia, 6 pulgadas, la masa se libera al inicio, desde el reposo, esto es otro dato, en un punto a 6 pulgadas abajo de la posición de equilibrio. Nos están preguntando que cuál es la posición de la masa en los tiempos t, y acá nos están dando los tiempos, y cuál es la velocidad de la masa cuando t es igual a tan, y al igual que el tiempo, los tiempos en que la masa pasa por la posición de equilibrio. Bien, entonces básicamente nosotros vamos a utilizar dos cositas. Primero, la ley de Hooke, que dice que la fuerza que experimenta un resorte va a ser igual a menos la constante del resorte multiplicado por la cantidad que él se elonga. Adicionalmente, lo otro que vamos a aplicar es que por segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces nosotros tenemos aquí esta ecuación. Pero la aceleración la podemos relacionar con la posición porque sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo y esto va a ser igual a menos k por x. Ya solamente nos queda igualar a 0 y entonces esto será de x, de la segunda derivada con respecto al tiempo de x y más k por x, esto es igual a 0. Esta es nuestra ecuación diferencial base con la cual nosotros vamos a trabajar. Aquí note que existen algunos elementos. El primero que es la masa, pero acá nos están diciendo que esto pesa 20 libras. Entonces recuerde que por ley de Newton nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso la aceleración que experimenta es la gravedad, o sea que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Aquí es importante las unidades. En este caso este ejercicio está planteado en sistema inglés, perdón. Quiere decir que la gravedad tiene que ser en sistema inglés y la masa entonces va a ser, si nosotros la despejamos de acá, va a ser el peso sobre la gravedad. Aquí me equivoqué y esto es la gravedad. ¿Cuál es el peso? El peso son 20 libras sobre 32 pies por segundo cuadrado. Bien, ahora si hacemos esta división, esto nos queda 20 sobre 32, podemos simplificarla. Mitad de 20 nos da 10, mitad de 32 nos da 16, mitad de 10 nos da 5, mitad de 16 nos da 8. Quiere decir que esto nos da 5 octavos y como es unidad de masa entonces es SLUC en el sistema inglés. Entonces ya tenemos cuánto vale la masa. Lo otro es la constante del resorte. Y para ello entonces nosotros podemos evaluar la constante del resorte porque no es nada más que si yo comienzo a mirar esta ecuación que tenemos acá, es dividir la fuerza sobre la distancia. Entonces, en este caso, la constante va a ser igual a la fuerza que él experimenta sobre la distancia que lo elonga. ¿Cuál es la fuerza? Son 20 libras. Y la distancia va a ser 6 pulgadas, pero como la gravedad, sistema inglés, perdón, debe estar en pies, 12 pulgadas son un pie,
quiere decir que 6 pulgadas es medio pie, entonces dividido medio pie. Entonces esto nos queda 20 dividido un medio, esto nos queda 40 y las unidades van a ser libra por pie. ¿Listo? Esas van a ser nuestras unidades de trabajo. Bien, quiere decir que nosotros ya podemos reescribir nuestra ecuación diferencial. ¿Cuánto vale la masa? La masa vale 5 octavos. Vamos a obviar las unidades. Digamos que si yo aplico acá el balance, el análisis dimensional, esto coincide, no hay ningún problema. Entonces esto nos queda la segunda derivada de x con respecto al tiempo más la constante que es de 40 por x es igual a 0. Y acá nosotros, por ser una ecuación diferencial de segundo orden, necesitamos identificar las condiciones iniciales. Primero nos están diciendo que parte a 6 pulgadas abajo de la posición de equilibrio. Entonces vamos a decir que la primera condición es que x de 0 son 6 pulgadas, pero debe estar dado en pies, entonces es medio pie. ¿Listo? Medio pie. Y la siguiente, bueno, acá la pregunta puede ser si es positivo o negativo. Acá cuando nosotros estábamos revisando este concepto, él arrancaba desde este punto, de acá hacia acá, nosotros vamos a decir que x es positivo y de acá hacia acá entonces esto es el negativo. ¿Listo? Porque él arranca a moverse hacia este lado. Bien, ahora bajo esa convención entonces nosotros ¿qué decimos? Que x' de 0, dice aquí, se libera al inicio desde el reposo. Entonces, como no es reposo, su velocidad es 0. Ya esta es nuestra ecuación diferencial que nosotros debemos solucionar. ¿La podemos solucionar? Claro, tenemos herramientas como Wolfram Alpha. ¿Y qué tenemos que hacer para utilizar Wolfram Alpha para solucionar una ecuación diferencial de segundo orden? Primero que todo, escribirla tal cual nosotros la tenemos allá. Recuerde que la expresión era 5 octavos por la segunda derivada, entonces aquí vamos a escribir como x 2 primas. También teníamos más 40 por x, esto era igual a 0. Vamos a colocar aquí una coma y le vamos a decir, hey, la condición inicial x de 0, ¿a qué es igual? Es igual a un medio, ¿cierto? A 1 dividido 2. Y la otra condición que es que x', ahí colocamos la comilla, x' de 0 es igual a 0. Con esto entonces igual a 0 nosotros presionamos enter y esperamos la respuesta. Como se dan cuenta, lo primero que él hace es escribir la expresión, nosotros verificamos que sea la misma, tiene algunas cuestiones alternativas y luego aparece la solución y dice que la solución es x de t es igual a un medio del coseno de 8t. ¿Listo? ¿Por qué es importante tener estas herramientas? Porque nos ayudan a conocer si lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿Listo? Ahora, ¿cómo llegamos allá a esa respuesta? Esa viene a ser la pregunta que debemos solucionar. Ahora, para ello, nosotros ¿qué vamos a decir? Esta es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, entonces aplicamos la ecuación característica, entonces quedaría 5 octavos de m cuadrado más 40 es igual a 0. ¿Qué vamos a decir? Vamos a multiplicar todo por, bueno, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que 5m cuadrado sobre 8 es igual a menos 40. Vamos a multiplicar a ambos lados por 8 quintos. Entonces nos queda que m cuadrado es igual a menos 40 por 8 quintos. Acá nos queda quinta de 40 da 8 y 8 por 8 64. Entonces nos queda que m cuadrado es igual a menos 64. Si saco raíz a ambos lados me queda que m es igual a más o menos 8i. ¿Listo? Entonces nos dan soluciones imaginarias. Como las soluciones son imaginarias, entonces nosotros, ¿qué sabemos? Que cuando son soluciones imaginarias, bueno, aquí realmente no es y, sino realmente es x de t, va a ser igual a ¿quién? A c sub 1, entonces seno de, aquí en este caso, de 8t más
c sub 2 coseno de 8t. ¿Listo? Entonces, ya con esto, mire, ya con esto nosotros lo único que tenemos que hacer es aplicar estas condiciones iniciales. Listo, acá nos van a dar dos ecuaciones. Primera condición inicial, que x de 0 es igual a un medio pie. Entonces, x de 0 va a ser igual a ¿quién? C sub 1, seno de 0 será 0, o sea que C sub 1 por 0 nos dará 0, o sea que la única que nos interesa es esta. C sub 2, coseno de 8 por 0 da 0, coseno de 0 es 1, o sea que queda que C sub 2 es igual a un medio. ¿Listo? Entonces ya sabemos que C sub 2 es un medio. Ahora, nos queda entonces el x'. X' de t a que va a ser igual. La derivada del seno es el coseno. Entonces queda 8 c sub 1 coseno de 8t. Y la derivada del coseno es menos seno. Entonces menos 8, que es la derivada interna, de c sub 2 seno de 8t. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tenemos esto. Nos están diciendo que x' de 0 es 0. Entonces, x' de 0 tiene que ser 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, 8c sub 1 por 1. ¿Listo? Menos 8c sub 2. Seno de 0 es 0. Por esto nos dará 0. Entonces, acá ya eso nos da 0. Y la velocidad nos tiene que dar 0. Entonces, si acá despejamos c sub 1, c sub 1 sabemos que es 0. Entonces, ya llegamos a la solución de nuestro problema que dice que x de t es igual a un medio del c sub 1 de 0, entonces solamente este componente del coseno de 8t. Y si vamos a revisar lo que hicimos acá en Wolfram Alpha, nos coincide perfectamente. Entonces sabemos que nuestro análisis es perfecto. Ahora, para las preguntas que tenemos acá, encuentre la posición de la masa en los tiempos t igual a pi doceavos. Pues digamos que lo que tenemos que hacer ahí no es nada más que encontrar que x, vamos a cambiar acá de color, vamos a utilizar que x de pi doceavos, y ese x de pi doceavos va a ser igual pi doceavos. Entonces esto es un medio del coseno de 8, que es este, por pi, por el tiempo, perdón, que es pi doceavos, por pi doceavos. Entonces acá ¿qué decimos? 8 pi doceavos. Pi doceavos es lo mismo que 15. Y por 8 nos da 120. Y el coseno de 120 es menos un medio. Por un medio esto nos da menos un cuarto. Entonces ya tenemos que eso es menos un cuarto. La otra es que x de pi octavos. Entonces si es pi octavos, esto nos queda un medio del coseno de 8 pi octavos. Entonces, el 8 sobre 8 nos queda 1, coseno de pi, el coseno de pi es menos 1, por un medio nos queda menos un medio. ¿Listo? Y lo mismo tendríamos que hacer entonces, queda de tarea pi sextos, pi cuartos y 9 pi 32avos. Ahora vamos para la parte B. Dice que cuál es la velocidad de la masa cuando es 3 pi 16avos. Pues si esta es la ecuación de la posición, la ecuación de la velocidad, entonces va a ser la derivada. Entonces x' de t va a ser igual, que es la misma velocidad. La derivada del coseno es menos seno. Entonces menos seno. La derivada interna es 8, entonces queda 8 por un medio, nos queda 8 medios. Esto es lo mismo que 4 coseno de 8t, perdón, seno de 8t, porque la derivada del coseno menos 4 seno de 8t. Esa es la ecuación de la velocidad. Ahora, si me están preguntando cuál es la velocidad, cambiamos también de color, cuál es la velocidad cuando el tiempo es de 3 pi sextos, entonces lo único que tengo que hacer, 3 pi
sextos, revisemos, 3pi 16avos, 3pi 16avos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar acá menos 4 por el seno de 8 por 3pi 16avos. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros ¿qué decimos? Esto es 8 dividido 16 nos da, octavo de octavo nos da 2. 3pi medios. 3pi medios es 270. Y si nosotros miramos la función seno, entonces va de esta manera. 270 es menos 1, quiere decir que la velocidad es de 4, x es igual a 4, porque esto vale, el seno de 270 es menos 1, por menos 4 nos da 4. Y las unidades, recuerde que esto está en pies por segundo, pies por segundo. Y acá la posición sería en pies. Listo. ¿Qué nos queda aquí faltando? Lo que nos pregunta acá, ¿en qué dirección se dirige la masa en ese instante? Como la velocidad es positiva y nosotros, según lo que acá teníamos, habíamos elegido lo positivo hacia abajo, quiere decir que él va moviéndose hacia abajo. ¿Listo? Entonces moviéndose hacia abajo será esta parte. La parte C nos está preguntando que en qué tiempos la masa pasa por la posición de equilibrio. Pues básicamente es plantear, esta sería, retomemos acá, esta sería la parte B, esta sería la pregunta a la parte A. Y a la parte C nos están preguntando, ok, si esta es mi ecuación diferencial, que es x de t igual a 1/2 de coseno de 8t, cuando pasa por la posición de equilibrio, entonces cuando la distancia es 0. ¿Qué quiere decir? Que esto es el coseno de 8t tiene que ser 0. Ahora, ¿cuándo el coseno es 0? Si nosotros evaluamos entonces la gráfica de la función coseno, nos damos cuenta que él viene a ser 0 en este punto y así sucesivamente. ¿Sí? Si esto fuera n, sería en 1, en 3, en 5, en 7 y así sucesivamente. Y los impares nosotros los formamos como 2n más 1. ¿Qué quiere decir 2n más 1? ¿Factor de quién? De pi medios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el argumento tiene que ser igual a 8t. Dividiendo a ambos lados entre 8, ¿qué nos queda? Que el tiempo va a ser igual a 2n más 1, todo esto por pi, y 2 por 8 nos da 16. Estos serán los tiempos en los cuales la masa pasa por la posición de equilibrio. Bien, hasta aquí este video. Muchas gracias. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos, gracias por comentar. Hasta el próximo video.